Bien, entonces la estructura celular del sistema nervioso está constituido por las neuronas y las glías. Bien, entonces las neuronas que hacen, integran, comunican, transmiten, y el tipo de información que transmiten es del tipo químico o eléctrico. Bien, la estructura que tiene una neurona son las dendritas, el soma o cuerpo, el axón y los botones terminales. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de las neuronas. Acá tenemos a las dendritas. Este es el soma donde van a estar los organelos, como el núcleo, los microtúbulos, las mitocondrias, bien, el aparato Golgi, los ribosomas, retículo endoplasmático liso y rugoso. Acá tenemos los axones, y esto que es azul o celeste que está envolviendo el axón es la vaina de mielina. Bien, los espacios entre las vainas se llaman los nódulos de Ranvier. Y aquí al final tenemos la arborización terminal o botones terminales. Bien, ¿dudas con esta imagen? Recuerden que no veo el chat porque estoy compartiendo la pantalla, así que me tienen que hablar por micrófono. ¿Dudas sobre la estructura general de la neurona? Ya vamos a seguir, no hay dudas, parece. Entonces, ¿cuál es el rol de las dendritas? Lo que hacen es reciben información, reciben a los neurotransmisores. eh, el axón va a transmitir información hacia el botón terminal. Bien, los tipos de neuronas van a estar determinados por la longitud, por su longitud, y el botón terminal va a ser el sitio donde se libera los neurotransmisores, a la hendidura sináptica. Bien, me tiene que interrumpir si es que tiene alguna duda, por favor. Solo con micrófono, porque no veo el chat. Bien, la comunicación entre neuronas puede ser de distintas formas. Eh, Puede ser entre las dendritas y el botón terminal. Bien, pueden ser axosomáticas también, axodendríticas y axoaxónicas. Es decir, entre el axón y la dendrita, eh, entre el axón y la dendrita ocurre la sinapsis. Bien, cuando hablemos de sinapsis tienen que entender que no hay contacto entre las neuronas. Lo que sí ocurre es un intercambio químico. Por ejemplo, esta neurona acá recibe, va a recibir una sinapsis tal como acá. Se transmite un impulso eléctrico que al final es un cambio entre iones. Va a entrar el sodio, va a salir el potasio y se transmite una información. Ese cambio iónico genera el ingreso de calcio y libera neurotransmisores, y esos neurotransmisores activan a estas otras neuronas. Ese es el impulso eléctrico. De esa forma las neuronas transmiten y se comunican. ¿Bien? De esa manera están comunicando. Los neurotransmisores que van a estar en el espacio sináptico, en este espacio, van a estar, se podría decir que sujetados por la glía, ¿bien? En este caso los astrocitos. Las glías son mucho más las glías son más numerosas que las neuronas, ¿bien? 3 es a 1 en relación.
y no participan en la sinapsis, pero las funciones que tienen es mantienen el medio iónico de las neuronas, es decir, pueden sacar sodio, pueden regular los niveles de calcio extracelular, bien, para controlar los impulsos, modulan la velocidad de propagación de las señales nerviosas de la misma forma, ya que regulan los iones. Si hay pocos iones de sodio en el medio extracelular, saber afectar el impulso eléctrico. Bien. También modula la cantidad de neurotransmisores que pueden haber en el espacio sináptico. Bien. Las glías pueden controlar la cantidad de neurotransmisores que van a haber en ese espacio. Bien. También tienen una influencia en el neurodesarrollo. Estas glías liberan algunas proteínas que generan una especie de mapa para que las estructuras que se están desarrollando en el cuerpo vayan siguiendo ese mapa. Entonces genera una especie de mapa químico. Y las glías también tienen una influencia en la recuperación recuperación en lesiones neurales. Las glías, las microglías, son las encargadas de los procesos inflamatorios cuando hay lesiones neuronales. Por ejemplo, cuando hay un, un infarto cerebral o cuando hay traumatismos como los TEC. Las microglías, que son las glías más pequeñas, son las que liberan citoquinas y activan los mecanismos inflamatorios. Entonces, ¿qué tipos de glías tenemos? Los astrocitos, que están encargados de mantener el medio iónico, por lo tanto tienen una influencia sobre la transmisión sináptica. Las células de Schwann y oligodendrocitos, que los oligodendrocitos en el sistema central y las células de Schwann lo que hacen es producen mielina, ¿bien? Producen mielina. ¿Para qué? Para que la transmisión eléctrica sea mucho más veloz. Si no hubiese una vaina de mielina, los iones que están dentro de la neurona escaparían. Entonces el impulso eléctrico no se alcanzaría a propagar. Las microglías, como les contaba, son los macrófagos, liberan citocinas y tienen un rol en los mecanismos de inflamación. Acá hay algunas imágenes de los astrocitos, los oligodendrocitos y las microglías. Las neuronas generan circuitos neuronales, se organizan de diferentes formas y acá hay algunos ejemplos de circuitos. Este es un circuito neuronal que está relacionado con un reflejo. Por ejemplo, ustedes golpean el tendón del cuádriceps, que es el tendón rotuliano, se genera una modificación en el uso muscular, hay un cambio de tensión, la neurona sensitiva va hacia la médula, entra por el asta gris dorsal, activa la motoneurona alfa y a la gamma también, y de esta forma se genera un efecto en el músculo y en el músculo antagonista también. ¿Se acuerdan de los reflejos de estiramiento y la inervación recíproca? Este es un ejemplo de un circuito neuronal, que es un circuito neuronal un poco más simple. ¿Ya? Aferente es lo que va hacia la médula, eferente es lo que sale de la médula. Recuerden eso. Acá tenemos otro tipo de... Esto es un circuito simple y este ya son circuitos más completos y también más complejos. Estos tipos de circuitos los podemos encontrar en el cerebro, en el tronco encefálico y en estructuras como el cerebelo, ¿bien? En los núcleos basales.
Ya, estos son solo ejemplos de circuitos que podemos, eléctricos que podemos ir encontrando. ¿Dudas hasta el momento? ¿Se escucha bien la clase, la grabación? Sí, profe, se escucha. Ya. En términos generales, tenemos sistemas sensitivos que son captadores, es decir, que van desde afuera hacia adentro. Un ejemplo, la vista, el tacto, el olfato. Sistemas que asocian la médula y el cerebro, y los sistemas que ejecutan, que son los músculos y también la vista y el olfato. Desde el punto de vista de la vista, no estamos hablando de la sensibilidad de lo que vemos, más bien del el movimiento de los ojos. ¿Bien? Entonces acá tenemos el cerebro, los órganos de los sentidos que son los ojos. Este es el sistema nervioso central, todo lo que va por el centro, que está dentro de la médula, que está dentro de de las vértebras y que no salen del cuerpo, es el sistema central, ¿bien? Lo periférico es lo que rige desde la médula y que sale hacia las extremidades. ¿Ya? Acá hay algunas preguntas para que ustedes puedan ir respondiendo. Ahora vamos a ver un poco de señalización neuronal. Aquí está ahí un problema con la fecha. Entonces lo que vamos a revisar es un poco de citología. Citología, cuando hablamos de citología, la estructura de la neurona, permeabilidad de la neurona, canales y transportadores, transmisión sináptica y la eléctrica y la química y los neurotransmisores desde el punto de vista de los receptores y sus efectos. Bien, acá tenemos la citología. Recuerden que citología se refiere a la estructura de la neurona. Entonces, acá vemos las dendritas. De nuevo tenemos el soma, el axón, que es todo lo rojo, que es como un canal. Después tenemos los botones terminales. Esto que está en celeste son las vainas de mielina. Los espacios son los nodos de Rambier que permiten que haya un intercambio de iones. Si estuviese todo con mielina, no podría ocurrir el intercambio de iones entre el medio intracelular y el extracelular. Eh, Aquí ocurre la sinapsis. Esto es lo que yo les hablaba, que las neuronas no se conectan. Recuerden que sinapsis es conexión entre neuronas. Entonces la sinapsis no es una conexión física. Bien. Aquí podemos ver que hay una especie de un espacio sináptico donde ocurre la comunicación y el intercambio de neurotransmisores. Los verdes son los neurotransmisores que van hacia los receptores de la neurona receptora para que se active. Entonces las neuronas reciben información desde los receptores, que pueden ser fotorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, entre otros. ¿Se acuerdan el ejemplo de la persona que tomaba el vaso? Entonces primero se activa un receptor y el receptor lo que hace es transforma la información a algo eléctrico-químico. Por ejemplo, cuando ustedes toman un vaso, la información inicial es física. Hay un cambio de presión en la mano, hay una distensión muscular, eh, hay sensibilidad también, se detectan texturas, peso, y esa información que es propiamente física se transforma en algo eléctrico-químico.
Bien, se transduce. Acá tenemos el lado extracelular y el citoplasmático o intracelular. Entonces, una neurona para transmitir un impulso tiene que sufrir un cambio de carga. Bien, entonces en un estado de reposo, eh, el medio interno de la neurona por lo general está más, se encuentra mucho más en un estado más positivo, y cuando ocurre un intercambio, perdón, el medio intracelular está más negativo, y cuando ocurre un impulso o un estímulo eléctrico, entran los iones de sodio y el medio interno se vuelve un poco eh, se hiperpolariza, se vuelve más positivo, o sea, ocurre un cambio eléctrico, un cambio de gradiente. ¿Entendieron eso? Les voy a explicar un poco esto. Dentro de la neurona tenemos más iones de potasio y pocos iones de sodio. La mayor cantidad de iones de sodio están afuera. Bien, entonces cuando hay un impulso, los iones de sodio tienden a entrar y los de potasio comienzan a salir. Entonces el medio interno se vuelve más negativo cuando hay un impulso eléctrico, cuando la neurona se despolariza. Y cuando está en reposo, el medio está un poco más positivo porque los iones de potasio están en el interior. Bien. Entonces, cuando la neurona es estimulada, se estimula aquí, se activa, se activan las bombas de sodio-potasio, sale potasio y el medio interno queda mucho más negativo, es decir, queda despolarizado. Acá tenemos las bombas que van a sacar iones, por ejemplo, bombas de sodio-potasio que requieren de ATP, sacan el potasio, ingresa el sodio y el medio se va tornando un poco más negativo. Hay otros tipos de canales que no ocupan energía, y el intercambio iónico es a través de difusión, una difusión más simple. Entonces, cuando la neurona está en reposo, su potencial es entre menos 40 y menos 90. Bien, entonces ese es el potencial de reposo. Tenemos el receptor, que es el que va a transformar la información mecánica o la física en algo eléctrico-químico. Bien, entonces el receptor detecta el cambio mecánico. Un ejemplo de receptor son los receptores de Pacini que están en la piel. Detectan el cambio, se envía la señal gracias a un cambio iónico y la neurona comienza a detectar la información. Bien, potenciales sinápticos, comunicación entre neuronas. Entonces, la transmisión eléctrica se refuerza a través de potenciales de acción, eh, que va a estar ayudado por los nodos de Rampier. Entonces, tenemos un potencial de acción neuronal y un potencial de acción del receptor.
El receptor va a tener un umbral para despolarizarse y la neurona también. Entonces, por ejemplo, el receptor va a necesitar de una magnitud de un golpe más suave para que la neurona se estimule. Esto es un ejemplo. Y la neurona también va a tener un umbral. Puede que haya una neurona que requiera de un estímulo más bajo para activarse. A eso se refiere esta diapositiva. Entonces, los potenciales de acción ocurren a través de la membrana de la neurona. Va a estar mediado por el sodio, el potasio, el cloro y los aniones orgánicos. El potencial de acción va a estar facilitado por proteínas de membrana, que pueden ser activas, que ocupan energía, y otros canales iónicos selectivos. Bien, acá tenemos, esto acá es la membrana de la neurona, y aquí están los canales. Bien, entonces este canal puede ser selectivo solo para el cloro, aquí pasaría solo cloro, o solo saldría el potasio. Hay diferentes tipos de canales que son selectivos a diferentes tipos de iones. Y eso determina el tipo de la selectividad de la neurona, con qué umbral se puede activar o se puede desencadenar un potencial. Entonces, en reposo, y aquí cuando hay un estímulo. Yo recién le expliqué mal. Cuando hay aquí estamos en reposo, está más negativo en reposo, el medio interno, y cuando hay un estímulo, el medio interno de la neurona se vuelve más positivo. Bien, lo estaba confundiendo con el medio externo. Entonces este esquema está completamente correcto. Entonces el interior de la neurona está más negativo cuando está en reposo, y cuando hay un estímulo, el medio interno se vuelve más positivo. Bien, vamos a ver qué influencia tienen las proteínas de membrana sobre la transmisión eléctrica. Entonces, antes de seguir avanzando, recuerden que tenemos un potencial de reposo, la despolarización, el periodo refractario y el potencial de reposo nuevamente. El potencial de reposo es cuando los iones internos de la neurona y los externos están tranquilos. Luego ocurre un estímulo y se modifica el gradiente iónico. El medio interno se vuelve más positivo, bien, y luego la neurona entra en un estadio refractario en que empieza a sacar iones positivos de adentro para volver al estado de reposo. Este periodo refractario también se conoce como el periodo de hiperpolarización, bien, en donde el medio interno se vuelve mucho más negativo. ¿Para qué? Para sacar iones positivos que estén en el interior. Acá tenemos ejemplos de potenciales de acción. Podemos ver a los canales, a los canales de membrana que permiten el ingreso de sodio. Hay canales selectivos al sodio, otros canales que son selectivos al cloro, por ejemplo. Tenemos canales también que son activos y generan la salida de potasio de manera activa. Entonces, como ven aquí las flechas, el impulso eléctrico, el potencial de acción, lo que va desencadenando es un cambio de gradiente, y ese cambio de gradiente hace que la neurona transmita un impulso eléctrico, que es un influjo eléctrico, es un cambio iónico constante. La velocidad con que el potencial de acción se propaga va a estar determinado por la vaina de mielina y los nodos de Rambier. Entonces acá tenemos un axón sin mielina
Y acá tenemos otro con vaina de mielina. Un axón amielínico, los iones se disipan y se pierden en el medio externo, mientras que gracias a la vaina el impulso se propaga más rápido, ya que solo hay pequeños espacios para el escape y el intercambio de iones. Aquí se mantiene sellado, por lo tanto el impulso se puede transmitir. Este espacio, recuerden que se llama nodo de Rambier. Tenemos diferentes tipos de canales y transportadores de neuronas. Tenemos canales que están controlados por el voltaje, canales regulados por señales químicas, canales que están regulados por el desplazamiento mecánico y otros por temperatura. Eh, la proteína que constituye el canal iónico va a determinar la conductancia. Conductancia es la capacidad de transmitir el impulso eléctrico y a un voltaje específico. Bien, recuerde que hay canales Profe, específicos para cada tipo. ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Una consulta, cuando están con vaina de mielina se supone que la transmisión viaja más rápido, ¿verdad? Sí. Y cuando no está con la vaina, usted dijo recién que se pierde el impulso, pero yo tenía entendido que no se perdía, pero viajaba más. Más lento. Se Ujú. disipa, se disipan los iones, por lo tanto es mucho más lento. Ya, ¿Está pero bien no lo es que...? que se pierda. No, no se pierden, pero sí se disipan los iones, por eso se vuelve más lento. Ah, ya, profesor. Gracias. ¿Está bien lo que me dijo? Ya, ¿más dudas? ¿Tienen más dudas? Ya, sigamos porque esta materia es compleja, así que traten de interrumpan, hagan preguntas, por favor. Vamos a ver los tipos de canales que tenemos en las neuronas. Tenemos canales regulados por voltaje. eh, eh, por ejemplo, hay canales que si detectan una cierta cantidad de iones de sodio en el interior de su neurona, se abren los canales. Y si hay una poca cantidad de sodio, por ejemplo, no se abren. El voltaje va a estar determinado por la concentración de iones. Por ejemplo, menos 40 microvolts, menos 60 microvolts. Esos microvolts es el registro que genera una máquina, es un registro físico y es la representación de lo que ocurre dentro de una neurona, de la cantidad de iones que puede tener esta neurona. Entonces, hay canales que se van a abrir cuando se supera, por ejemplo, los menos 60 microvolts. Si hay menos 80 microvolts, los canales se abren y el impulso eléctrico se propaga de manera más rápida, por ejemplo. Profe, ¿eso tiene que ver con la electromiografía? La electromiografía, sí. En la electromiografía lo que se hace es estimular la placa motora. Bien, o lo que ustedes hacen con lo que nosotros hacemos los kine con la estimulación muscular. Ya. Uno estimula el sistema nervioso y hay canales que se pueden abrir con mayor facilidad cuando hay una cierta cantidad de voltaje. ¿Sí? ¿Sí está bien la relación? Ay, roncando. Disculpe. Ya, sigamos. ¿Más dudas? Disculpe, profe, no estoy sola. Ya no hay problema, no se escucha. Ya, a ver, potenciales de reposo. El reposo por lo general está entre los menos 80 microvolts y, y cuando eso ocurre, cuando las neuronas están en menos 80 microvolts, en términos generales, porque esto es una estadística general, los canales de sodio se mantienen cerrados. Pero cuando el voltaje se modifica a los menos 65 microvolts,
los canales de sodio se pueden abrir. Ahora, cuando hay una repolarización o periodo refractario, cuando se alcanzan los menos 110 microvolts, los canales de sodio se pueden cerrar. Voy a hacer un pequeño dibujo acá. Y voy a hacer el dibujo. Entonces acá tenemos los números negativos. Y acá vamos a tener los números positivos. Bien, entonces una neurona en estado de reposo va a estar acá eh, va a estar entre los menos 80 microvolts. Bien, entonces cuando hay una depolarización, la señal se va hacia allá, se dirige hacia el plano más positivo. ¿Entienden el porqué? Recuerden que cuando hay un estímulo, entran más iones, se vuelve más positivo el medio interno. Bien, entonces por eso pasa desde aquí, en menos 80, que es reposo, y la depolarización se va hacia allá, se va hacia el plano, hacia los números más positivos. Bien, y cuando ocurre una hiperpolarización, que es tratar de que el medio interno se vuelva más negativo, las señales se van hacia el otro lado. Bien, ¿se comprendió eso? Ahora, vimos canales regulados por voltaje y tenemos canales regulados por químicos. Entonces, hay químicos como las hormonas o los neurotransmisores que van a estimular a estos canales. Eh, entonces, puede haber un neurotransmisor que se une al canal y permite el- la salida o puede permitir la entrada de calcio. Bien, aquí tengo ejemplo de canales iónicos regulados por químicos o ligandos. Ligandos son químicos también. Acá tenemos una imagen, tenemos canales iónicos ligados por glutamato, por ejemplo, o el AMP cíclico, o el calcio. Bien. Acá tenemos el medio externo de la neurona y aquí tenemos el medio interno. Acá están los canales que son específicos para un neurotransmisor, por ejemplo. Y este canal, aquí dentro de la célula, recuerde que puede haber, está el retículo endoplasmático que libera calcio. Entonces el calcio se une a este canal y permite la salida de iones. Ahora esto es lo más común, el glutamato que se une a los canales de sodio, por ejemplo, y permite el intercambio de sodio y de potasio. Entonces el químico, este es un tipo de canal químico que si no se une un químico a este canal no se va a abrir. Lo que vimos recién es por voltaje, es decir, cuando hay un cambio de gradiente entre los dos planos, estos canales se pueden abrir. Y estos canales por químicos se van a abrir solo cuando hay algún ligando, como el glutamato, el AMP cíclico, otros tipos de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina. Bien,
Acá tenemos otro tipo de canales que son los que se activan por estiramiento mecánico o por temperatura. Dentro de cuando ustedes sienten dolor, es- eh, cuando hay un cambio de temperatura, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio, las células se mueven mucho más rápido y se genera calor. Eso se llama entropía, por si lo quieren investigar, en donde las partículas se mueven muy rápido y eso va a generar calor. Entonces, cuando eso ocurre, hay canales en las neuronas que se activan y generan un potencial de acción. Y ahí después llega la médula y se genera el dolor. Bien. También hay neuronas que se van a activar por deformaciones mecánicas, como los usos musculares. También tenemos transportadores activos, que son los que se van a activar con energía, es decir, con el ATP. Como ven aquí, para que este canal active, va a requerir de la pérdida de un fosfato, entonces pasa de ATP a ADP. Entonces, este, este ATP cede un fósforo, que es un mineral, al canal, y el canal se puede activar y permite el ingreso de iones. Bien, acá tenemos el canal de la bomba de sodio-potasio. Aquí tenemos el sodio, se genera un intercambio de fosfato, ¿ven? Ahí se une el fosfato, los iones de sodio repletan el canal y se genera el intercambio de iones gracias al fósforo. Bien. Entonces el fósforo permite este ensamblaje de sodio y de potasio y al mismo tiempo el intercambio de iones. Esta bomba de sodio-potasio se activa en la etapa del periodo refractario. ¿Se acuerdan del periodo refractario, que es la hiperpolarización? En donde necesitamos que el medio interno a estar, eh, vuelva a estar un poco más negativo. Entonces, en ese periodo se saca el sodio para que no esté tan positivo acá adentro y se ingresa un poco de potasio para ir amortiguando el circuito. Perdón, el gradiente. Ven, acá tenemos de nuevo la bomba de sodio-potasio, en donde se utiliza un fósforo. El fósforo se une al canal y gracias a que hay de energía entregada por un mineral, sale se puede generar el intercambio de neurotransmisores. Esta imagen de acá muestra cómo las neuronas están configuradas. Hay proteínas estructurales que se configuran de esta forma y gracias a esta conformación se constituye la membrana de la neurona. Ven, aquí pueden ver en esta imagen que entran dos iones de potasio y salen iones de sodio, específicamente en los procesos de hiperpolarización. Entonces tenemos sinapsis, vamos a ver los tipos de sinapsis, que son las sinapsis eléctricas y la sinapsis química. Bien, las sinapsis eléctricas son menos comunes y están encargadas de procesos de sincronización. Estas sinapsis están más unidas desde el punto de vista físico, bien, gracias a las uniones en brecha o las gap junctions. Estas sinapsis eléctricas, pues las podemos ver en interneuronas, en neuronas en el tronco, en la corteza también, y neuronas implicadas en la respiración, donde la sinapsis se debe mantener de manera constante y sincronizada. Tenemos sinapsis químicas, que son las más comunes, son mucho más lentas que las eléctricas, y aquí es donde ocurre el intercambio de neurotransmisores. Acá tenemos las sinapsis eléctricas, que ya hay un contacto físico, ya que hay una unión en brecha,
y la sinapsis química, en donde está el espacio sináptico. No están unidas desde el punto de vista físico. Bien, acá si se dan cuenta, están unidas por las uniones en brecha y el intercambio de iones es mucho más, fluye mucho más, es mucho más rápido. Mientras que acá se requiere de la liberación de neurotransmisores para ir generando el intercambio de información. Entonces vamos a revisar la sinapsis química. Acá tenemos el proceso de la sinapsis química. Aquí ustedes ven en morado que es un citoesqueleto, que son proteínas estructurales que se encuentran en la neurona y permiten el transporte de neurotransmisores desde arriba, desde el soma. Bien, entonces estos neurotransmisores se almacenan en estas vesículas, se genera un potencial de acción, ocurre el cambio de gradiente. Ese cambio de voltaje, de gradiente iónica, va a abrir el canal, va a permitir el ingreso del calcio y el ingreso de calcio va a activar una proteína que hay acá en el interior que se llama el complejo, el SNAP25, la sinaptotagmina, que sensa los niveles de calcio y activa todo este circuito de exocitosis, en donde la vesícula se ensambla al botón terminal, se libera los neurotransmisores, se sigue liberando, luego la vesícula se vuelve a formar y se genera este circuito de exocitosis de neurotransmisores. Todo no por un cambio de voltaje y de iones. Bien. Entonces, una vez que los neurotransmisores se liberan, se conectan a los canales selectivos, por ejemplo, canales selectivos para el sodio, canales, canales selectivos depende del neurotransmisor que se libera aquí. Por ejemplo, se puede liberar glutamato. Entonces, acá, en la neurona postsináptica, puede que hayan receptores, puede que hayan canales o receptores específicos para el glutamato y solo se van a abrir los que son específicos para el glutamato. Bien, de esa manera la neurona no se despolariza de manera desregulada. Por eso hay canales selectivos para que la despolarización no sea abrupta o desregulada. Cuando hablamos de un neurotransmisor, cuando es una sustancia química que está dentro de una neurona presináptica, cuando la neurona presináptica libera esta sustancia química a través de un calcio, a través del, a través del calcio, que es lo que les expliqué recién, y este neurotransmisor tiene un receptor específico en la neurona postsináptica. Entonces, cuando se cumplen estos tres criterios, podemos hablar de que estamos enfrente de un neurotransmisor. Entonces los neurotransmisores lo que hacen, aumentan velocidad o disminuyen el potencial de acción, pueden inhibir la sinapsis, como en el caso del neurotransmisor GABA, que evita que la neurona cambie de voltaje, la mantiene en reposo. Y hay otros neurotransmisores que excitan la sinapsis, es decir, generan despolarización, como el caso del glutamato. Hay otras, como dije recién, que aumentan velocidad o disminuyen, como el caso de la serotonina, que son neurotransmisores que neuromodulan la corteza. Tenemos dos tipos de neurotransmisores, de molécula pequeña y los neuropéptidos. Bien, los neuropéptidos eh,
son por lo general neuronas que pueden regular una sinapsis de manera más lenta, pero el efecto que generan es mayor. Y estos generan sinapsis más rápido. Existe también el proceso de cotransmisión, que es cuando el neurotransmisor y el neuropéptido confluyen en una sola neurona. Bien, entonces los péptidos se pueden producir y tienen un transporte un poco más rápido. Bien, mientras que el transporte del axón del neurotransmisor de molécula pequeña es mucho más lento. Bien, aquí está lo que les explicaba, el proceso de la exocitosis y finalmente de la endocitosis. Cuando hablemos de endocitosis es cuando la vesícula vuelve a recobrarse. Bien, cuando ocurre el proceso de gemación, esa es la endocitosis cuando se comienza a recuperar la vesícula. Bien, gemación, acoplamiento, preparación, fusión, se libera el neurotransmisor, luego la acción, que es el proceso de endocitosis, y se forma de nuevo la vesícula. Bien, exocitosis entonces cuando se libera el neurotransmisor, endocitosis cuando se recupera la vesícula que protege al neurotransmisor. El rol del calcio en la sinapsis, que es lo que yo les había hablado recién. Activa la endocitosis. Entonces, aquí, acá en la membrana puede haber un canal, ocurre un cambio de voltaje, aquí ocurre el cambio de voltaje y este canal permite el ingreso del calcio. Entonces el calcio va a activar todo este engranaje, todo este mecanismo. Bien, entonces el calcio inicia la endocitosis, todo esto regulado por el calcio, ¿cierto? Y por el voltaje. Mientras más alto es el voltaje, mayor liberación de péptidos. Mientras más bajo es el voltaje, se liberan neurotransmisores. Los péptidos son moléculas más grandes, como las hormonas, por eso requieren de un estímulo mayor. Bien. Los neurotransmisores son neurotransmisores con moléculas más pequeñas, como el glutamato, la dopamina, la serotonina. Bien, que requieren de un voltaje más pequeño. Entonces, a menor voltaje, más concentración de calcio local. A mayor voltaje, más concentración de calcio en toda la neurona presináptica. Bien, entonces, esta imagen es básicamente lo mismo que les estaba explicando. Entonces, cuando hay una estimulación de baja frecuencia, se acumula calcio, se concentra en lo que son las vesículas verdes. Cuando el estímulo es más grande, aumenta la concentración de calcio. Bien, bien, estos son las proteínas que detectan los niveles de calcio: sinaptobrevina, sinaptotaxina, SNAP25. Ya, vamos a quedar hasta acá.
hasta hasta esta proteína, ¿bien?